Buen día, hermanos de la iglesia, la Casa de Misericordia Eterna, nuestros amigos que se conectan a esta hora, día domingo, al servicio virtual. Hoy tenemos la bendición de una vez más alabar, glorificar al Señor, darle gracias por su misericordia en nuestras vidas. Y quiero invitarle a que estemos en este sentir de agradecimiento, de adorar al Señor, que por esta media hora, esta hora que estaremos compartiendo la palabra y que estamos en el servicio, usted pueda concentrarse, usted pueda venir a Dios, conectarse con el Señor, entregar toda distracción, cualquier cosa que esté pasando en casa, que usted pueda dedicar este tiempo exclusivamente para Dios, como Él lo merece, como Él quiere también estar con usted y bendecir su vida. Así que vamos a orar y vamos a dar una vez más gracias al Señor y vamos a prepararnos entonces para escuchar hoy la palabra del Señor y vamos a pedirle que haya un mensaje de Dios, de bendición, que sea tocando hoy nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Te reconocemos, Padre Santo, Padre bueno, te adoramos, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios, tú eres el Padre que has hecho todas las cosas, Señor. Gracias porque hoy podemos adorarte con alegría, con gozo en nuestros corazones, porque en ti, Señor, nuestras vidas son renovadas, Señor, en ti, Señor, nuestras tristezas son cambiadas en gozo. En ti, Señor, nuestras preocupaciones, Señor, son cambiadas en confianza, Señor. Gracias porque podemos venir hoy a adorarte, Señor, venir a declarar quién tú eres, que eres un Padre bueno, que eres un Dios santo, Señor. Gracias, Señor, porque hoy como iglesia podemos unirnos por medio de esta transmisión. Gracias por el hogar de cada uno de tus hijos, por cada una de las personas que se está conectando en este momento. Padre, estamos orando, Señor, que hoy, Padre, nuestros corazones y nuestras mentes son abiertas para que tú nos hables hoy, Señor. Padre, y aún más allá, gracias por visitarnos hoy en cada uno de nuestros hogares. Gracias por visitar hoy cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje. Señor, te bendigo, Señor, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios que nos ama, porque eres un Dios que nos libra de todo mal, Señor, de toda dificultad, porque eres el Dios que pelea por nosotros, eres un Dios de vida, eres un Dios que nos libra de la muerte, Señor. Padre, hoy quiero orar, Señor, que de una manera especial tú bendigas, Señor, a cada una de las personas, Señor, que estamos hoy en este servicio. Padre, que vengas hoy con tu amor, trae una palabra de esperanza, una palabra de vida, Señor. Y Padre, ven, Señor, a invitarnos a confiar completamente en ti, Señor. Padre, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a leerla, vamos a estudiarla, vamos a pedirle a Dios que Él sea hablando hoy en nuestras vidas. Quiero invitarte a que puedas buscar tu Biblia ahí en tu casa, la puedas leer conmigo y vamos a deleitarnos en la palabra del Señor, en lo que Dios quiere hoy hablarnos. Y vamos a buscar el libro de los Hechos, el capítulo número 9. Hemos estado estudiando la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Y hoy vamos a ir ya al capítulo número 9. Vamos a aprender sobre otro personaje. Hace 8 días estuvimos aprendiendo sobre el apóstol Pedro, quien fue este hombre que Dios levantó para hacer milagros, un hombre de fe. Hoy vamos a aprender sobre otro hombre que también Dios transformó su vida y es el apóstol Pablo. Así que te invito a que puedas leer un momento conmigo. En el libro de los Hechos vamos a leer el capítulo número 9, desde el versículo 1 hasta el 19. Amén. Ya tienes ahí la palabra, vamos entonces a leer. Dice así, 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayeron en tierra,
y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Y amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Qué bendición hoy recibir la palabra, el alimento de Dios para nuestras vidas. Y estamos compartiendo hoy, el título de esta enseñanza es El Camino Seguro. El Camino Seguro. El hecho es la conversión del apóstol Pablo, quien era Saulo. Aquí vamos a estar hablando de Saulo, quien se encontró con Jesús en el camino, y Jesús le mostró un camino nuevo, lo transformó. Y quiero comenzar hablando, para que podamos empezar a entrar en el pasaje, sobre los puentes colgantes. De pronto todos los conocemos, los hemos visto alguna vez, sea en una película o en la vida real. Los puentes que son puentes suspendidos, y estos puentes están generalmente en zonas rurales, en medio de las selvas, o en medio de lugares muy selváticos. Están conectando, ¿no? Dos lugares, y están sobre un abismo, sobre un río, en una parte muy alta. De pronto los has visto, ¿no? La imagen que yo tengo de esos puentes colgantes es una imagen que es un poco tenebrosa, me da un poco de susto, porque no son como muy estables, y además están en un lugar muy alto, y para ir al otro lado hay que utilizar este puente colgante que está suspendido en el aire. Realmente no tiene unas bases en la tierra, sino que está amarrado de dos extremos y construido rústicamente de madera, y en medio de un gran precipicio, ¿no? Una vez, hace el verano pasado, en el año pasado, con mi esposa y con nuestros hijos fuimos a un parque aquí cerca que hay en la región, y estábamos en ese parque, y había una de las atracciones de ese parque, era un puente colgante. Y
lo vimos al llegar, estaba en el mapa que había un puente colgante y pensé, bueno, será chévere ir allá si es uno de los puntos turísticos. Y para irnos allá tuvimos que ir por un caminito y yo iba en el caminito pensando, ¿no? Cómo sería este puente colgante, porque así lo estaban promocionando, era un puente suspendido en el aire. Yo estaba pensando mientras íbamos hacia allá, iba con los niños y decía, ¿qué tal? ¿Cómo sería este? ¿Será que me va a dar susto pasar por ahí? ¿Será que es algo estable? No sé. Y íbamos pensando con mi esposa en la idea de ese puente colgante. Y al llegar al famoso puente colgante, sí estaba sobre un abismo y debajo había un río. Y para ir al otro lado tocaba pasar por ese lugar. Habían varias personas también que estaban por ahí de turismo. Pero al llegar a ese lugar nos encontramos con un puente colgante moderno. Es decir, estaba construido muy moderno, con cemento, había sido puesto y era un puente en hierro, completamente firme. Lo sostenían unas cadenas, unos cordones hechos en hierro de un lado y del otro. Estaba bien amarrado en cada uno de los extremos con unos cimientos en concreto. Era un puente muy ancho, podían pasar varias personas, casi que a un vehículo. Y pasamos por él y al pasar por él, pues claro que estábamos completamente tranquilos, podíamos mirar hacia abajo, hacia el río y estábamos muy seguros y muy tranquilos en ese puente porque sabíamos que estaba bien construido y no tuvimos realmente la experiencia, ¿no?, que queríamos tener de cómo sería el puente colgante y eso que uno se imagina que son las tablas hechas en madera y que en algún momento esas tablas se van a partir o si pasa un fuerte viento, ese puente va a comenzar a ser de un lado para otro. No, eso no iba a pasar en este puente porque era un puente realmente hecho con toda la ingeniería y con todos los mejores materiales modernos y era un puente muy seguro, ¿no? Entonces, esto te lo estoy contando para ilustrar esto que la palabra del Señor nos habla hoy sobre un camino seguro, ¿no? Un camino seguro. Y Dios, Jesús es un camino seguro. El camino de Dios es un camino seguro. El camino de caminar con Dios, de tener una amistad con Dios, es un camino seguro. Y hoy Dios nos trae a la palabra del Señor y afirmándonos en esta verdad que Él nos dice que Jesús es el camino seguro y que los que caminamos por Él podemos caminar confiados, podemos estar tranquilos en todo momento. De que aunque vengan los vientos, de que aunque todo esté patas arriba, de que el mundo se dé una vuelta, de que las cosas en el mundo estén como quizás están hoy, que solo es prender las noticias, cada semana algo está pasando en el mundo está completamente agitado. Vivimos en un mundo con muchas necesidades, con muchas circunstancias. Pero lo que la palabra de Dios muestra es que aunque eso esté ocurriendo en el mundo, el camino de Jesús, el camino de Dios, el camino de la palabra, el camino de la fe es un camino seguro. Y nosotros podemos estar caminando tranquilos, podemos estar caminando en paz, con completa seguridad de que el camino en el que estamos es un camino que no se va a mover, que no se va a quitar, porque es el camino que es el Señor Jesús mismo. Cristo mismo es el camino. Cristo mismo es el camino por el que vamos y esa es la enseñanza a la que vamos a entrar hoy por medio de la palabra. Jesús es el camino seguro y Dios hoy quiere darnos una palabra de fe y de confianza, pero sobre todo una palabra en la que nosotros nos podamos identificar como hijos de Dios, identificar como parte del pueblo de Dios, de aquellos que caminamos en el camino de Dios. Saulo en este momento, Saulo era un hombre que no estaba en el camino de Jesús y todo lo contrario, era perseguidor de aquellos que seguían a Jesús. Y en este pasaje, de una forma muy dramática,
se encuentra con Jesús en medio del camino. Él iba hacia la ciudad de Damasco. Él iba en esta tarea de perseguir a los seguidores de Jesús. Y de una forma dramática, en medio del camino, se le aparece esta luz tan fuerte, y es el mismo Señor Jesús el que se le aparece a él. Y en esta experiencia, él queda completamente desarmado y escucha la voz de Jesús que le está hablando: Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Queda completamente desarmado. Y este momento Jesús le dice que vaya a la ciudad y que allí en la ciudad alguien va a orar por él. Y dura 3 días. Saulo pierde la vista en este encuentro tan dramático que tuvo con Jesús. Queda ciego. La luz que vio fue tan fuerte que él quedó ciego. Y los hombres que estaban alrededor habían escuchado la voz, pero no sabían qué era lo que estaba pasando. Y cuando entra a la ciudad, está allí Saulo 3 días en ayuno y está sin poder ver. Y Dios envía a uno de los discípulos, a Ananías, para que ore por él, y Saulo reciba entonces la vista. Y hay un juego de palabras aquí en el pasaje que queremos venir a ver, y es lo que nos lleva hoy al tema de la enseñanza. Dice en el capítulo 9, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del sol. Entonces hay aquí esta palabra clave, que es la palabra camino. La repite 2 veces ahí y tiene 2 significados diferentes. Dice que primero Pablo iba persiguiendo a hombres o mujeres de este camino. Y este camino se refiere a los seguidores de Jesús, ¿no? Es una forma un poco despectiva, en la que se están refiriendo a los seguidores de Cristo. Si estamos recordando un poco, volvemos otra vez al libro de los Hechos y estamos recordando que los discípulos quedaron después de que el Señor Jesús fue al cielo, después de que vino el día de Pentecostés. Y se ha causado un gran alboroto en Jerusalén, y ya no solo en Jerusalén, sino que otras partes, porque ellos están predicando el nombre de Cristo a quienes los autoridades habían crucificado. Entonces esto para las autoridades judías se convirtió en algo que ya se les salió de las manos, porque no solo no pudieron acabar con Jesús porque resucitó, sino que ahora también hay seguidores de Cristo que están predicando el nombre de Jesús y ahora están yendo a todas partes a predicar. Entonces, para las autoridades de los judíos, estos son una secta, estos son como una peste, ¿no? Son una amenaza, estos cristianos, y están ellos haciendo lo posible para exterminarlos. Y Saulo se ha convertido en uno de los líderes y en uno de aquellos que son el abanderado de esta causa de exterminio de estos que ellos ven como una secta y como un problema para la fe de ellos y para su pueblo. Y en esto está el apóstol, quien sería el apóstol Pablo, Saulo, y está pidiendo cartas, ¿no? Se está tomando esto muy personal y está haciendo esta tarea de una manera muy dedicada, y ha pedido cartas de los principales sacerdotes y se está preparando ahora para ir a otros lugares, y es aquí en donde él va, y están tratando de acabar con la gente y los llaman despectivamente los de este camino, ¿no? Más adelante vemos que también les dicen los de esta secta, ¿no? Los de este camino, los de esta secta. Y esto llama la atención porque aunque ellos lo están usando despectivamente, esto encierra una verdad del pueblo, que somos seguidores, realmente seguimos el camino, ¿no?
el camino. Ese es como el Señor Jesús vino a mostrarse a nosotros. Entonces, este nombre despectivo, los del camino, vino a dar identidad a los discípulos de Cristo y encierra una verdad espiritual que sí hace parte de quienes somos como seguidores de Cristo, ¿no? Y lo que me estoy refiriendo es aquello que el Señor Jesús dijo allá en Juan 14:10. Juan 14:10 es un versículo muy bonito y es un versículo muy claro, es una verdad muy clara en la que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Este es un verso para que nosotros hoy lo tengamos muy claro. Juan 14:10. Lo quiero leer para ti hoy. Dice Juan 14:6, perdón, dice así. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esto encierra una verdad, decir que somos el pueblo del camino, o que los seguidores de Jesús eran los seguidores de este camino, y alude a que Jesús es el camino. Nosotros lo podemos entender de esa manera, que seguimos a aquel que es el camino, y aquel que es la verdad, y aquel que es la vida. Y luego el versículo 3 también dice: mas yendo por el camino, hablando de Saulo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces mira aquí el juego de palabras. Saulo va persiguiendo a los del camino e iba por el camino a Damasco, ¿no? Entonces el primer camino habla de los cristianos, de los seguidores de aquel que es el camino, de aquellos que están en el camino. ¿Cuál camino? El camino Jesús. Están caminando con Jesús. Eso significa ser cristiano, ¿no? Significa ser cristiano es que caminamos con Jesús. Esa es una forma muy sencilla y muy clara en la que podemos entender lo que significa ser cristianos. Ser cristiano significa entregarle nuestra vida a Cristo, caminar en las enseñanzas de Cristo, y no solo eso, sino caminar en la compañía de Cristo. Esto es lo bonito de conocer a Dios. No solo es una religión, no solo es aprender, leer un libro, ir a una iglesia, sino realmente es caminar con aquel que es el centro de nuestra adoración, el centro de nuestra vida, Jesús. Jesús es la esencia de nuestra vida, la esencia de nuestra fe. Eso significa ser cristiano. Ser cristiano significa creer en Jesús y caminar con Él y vivir con Él. Y eso es lo que el libro de los Hechos nos enseña, que los discípulos caminaban con Jesús y vivían con Él. Entonces Pablo está persiguiendo a estos. ¿A quiénes? A los que caminan con Jesús. Pablo no lo sabe y por eso se mete en qué problema tan grande. Pablo pensaba que él estaba persiguiendo simplemente a un grupo organizado, a un grupo de personas que se organizaron y que están causando problemas. Pero lo que nos muestra la palabra realmente es que Pablo realmente luego se encuentra con que él está persiguiendo a aquellos que pertenecen a Dios y tienen quien los defienda, ¿no? Porque lo que Jesús le dice luego cuando viene la visión, él le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues, no? Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, la visión y las palabras de Jesús lo que nos dejan ver es que Pablo, al perseguir a los cristianos, estaba persiguiendo a Jesús mismo. Pablo, al estar en contra del pueblo de Dios, estaba en contra de Jesús mismo, porque Jesús no le dice: ¿por qué persigues a mis discípulos? Él no les dice: ¿por qué los persigues a mis seguidores? Sino que les dice: ¿por qué me persigues a mí, no? Qué bonito como el Señor nos ama. Qué hermoso como Dios está tan parte nuestra, como Dios se apropia y se adueña tanto de nuestras vidas en su gran amor, que cuando algo viene a hacernos daño, Él se lo toma personal y dice: ¿por qué me haces daño a mí, no? Entonces, qué hermoso. Esa es la relación que tenemos con Jesús, ¿no?
Y eso es lo que decimos cuando somos parte de su camino. Pero Pablo no sabía eso, ¿no? Y Pablo está persiguiéndolos y Pablo va por su camino y dice que iba por el camino de Damasco. Y este camino, quiero que lo podamos identificar, las dos diferencias en esta alusión a la palabra camino. Primero está hablando del camino que es Jesús, pero luego está hablando el pasaje del camino de Pablo. Es decir, Pablo iba en su camino, iba a hacer su tarea, iba a hacer su cometido, y iba por el camino de su vida, más yendo por el camino. Ahora ese camino no era el camino de Dios. Todo lo contrario, era un camino que estaba en contra de Dios porque estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Estaba completamente en contra del camino de Dios. Era el camino de la vida y yo lo entiendo un poco como el camino que cada uno podemos estar viviendo, ¿no? Cada uno vamos por el camino de la vida, el camino que vamos caminando de manera personal, pero ese camino es un camino que puede estar sin Dios y un camino que podemos estar alejados de Dios. Es el camino de tu vida, de lo que te planeas vivir, de tus decisiones que tomas, el camino de tu vida, ¿no? Y ahí quiero detenerme un momentico para que nos preguntemos, ¿en qué camino estamos caminando hoy, no? Vamos por un camino como Pablo, por el camino que es el de la vida, pero es un camino que está lejos de Dios, que está aún de pronto en contra de las cosas que Dios quiere. Y esa es la palabra de Dios hoy para nosotros. Dios quiere hoy que nosotros entremos en su camino, que entremos en el camino seguro. Y Dios quiere que el camino de nuestra vida, ese camino a Damasco, ese camino por el que vamos caminando, ese camino por el que llevamos nuestra vida, el rumbo de nuestra vida, ¿no? Cada uno vamos edificando una vida. Pero qué importante es que realmente esa vida, y es la invitación de Dios, nosotros la edifiquemos en el camino que es Jesús. Y hoy vemos aquí a Saulo. Saulo era este hombre que iba por un camino contrario al camino de Dios, que aún él pensaba que lo que estaba haciendo era bien, pero realmente estaba persiguiendo la iglesia de Dios y era en un camino completamente opuesto a Dios. Pero en un momento Jesús viene a él y en un acto de amor y de completa misericordia, Dios lo encuentra en medio de su camino, en medio de lo que él estaba haciendo y lo trae al camino verdadero, ¿no? Hoy la palabra clave es camino. La palabra clave es camino. Mira, Dios nos encuentra en el camino que nosotros vamos caminando y nos trae al camino de verdadero por medio de su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y comenzaba hablándote de los puentes colgantes, ¿no? Y es para ilustrarte esto. Mira, hay un puente que es seguro. Solamente hay un camino que es seguro y ese es el camino de Dios. Solamente hay un camino en este mundo, en esta vida, que es firme, que no se va a caer, que aunque los caminos del mundo se caigan, que aunque todo a nuestro alrededor se trastorne, que aunque no tengamos aún en nuestra vida, aún en nuestro hogar, que aún en nuestro hogar, que aún en nuestra propia vida nos toquen circunstancias que nos hagan temblar el piso, que nos muevan el piso. Mira, cuando confiamos en el camino de Dios, nuestro camino será un camino firme, será un camino que no se va a caer y será un camino que permanecerá para siempre. Y eso es en donde nosotros hoy queremos caminar. Y si tú estás caminando con el Señor, hoy Dios te quiere dar esa palabra de firmeza y de seguridad. Y Dios te dice, mira, mi camino no se va a caer. El camino que yo tengo para ti no se va a desplomar. Entonces puedes tú caminar con seguridad en el camino de Dios. Esa es la palabra para la iglesia del Señor. El camino de Dios es un camino seguro, es un camino permanente, es un camino firme, estable, es un camino que no se va a mover. Pero el camino, y Dios nos deja estar confiados en los caminos de Él. Hoy tú puedes decirle al Señor, Padre, gracias Señor por el camino
que hoy conozco por el camino de tu palabra, por el camino del evangelio, por el camino de tu Hijo. Gracias porque Él vino y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias porque es un camino que nunca se va a dañar, sino que voy a caminar siempre confiado en Él. Gracias porque ni la enfermedad me va a hacer caer de este camino, ni los problemas, ni las circunstancias, nada. Hoy puedo estar seguro, hoy puedo tener fe, hoy puedo tener paz, hoy puedo estar tranquilo de que tú, Señor Jesús, me vas a dar la firmeza que yo necesito para caminar. Amén. Y si tú aún no estás en el camino de Dios, si tú aún no tienes la seguridad y la confianza de que tu vida está en las manos de Dios y que puedes tener confianza en esto, si aún tú no tienes esa seguridad, hoy yo te quiero invitar de una manera muy especial a que tú hoy entres al camino de Dios. ¿Cómo se entra en el camino de Dios? Bueno, se entra por medio de Jesús. Fue lo que vivió Saulo. Saulo se encontró con Jesús. ¿Con quién se encontró Saulo? Solamente con Jesús. Fue el mismo Jesús el que lo trajo, el que lo encontró en medio de su camino confundido. Mira, Saulo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Él pensaba que lo que estaba haciendo era bien, pero realmente estaba persiguiendo a la iglesia de Dios. Y fue Jesús mismo el que le hizo entender. Él lo trajo a entender el error en el que estaba. Él lo trajo a entender su equivocación y lo hizo venir a entender también que Jesús no era un peligro, que los cristianos no eran un peligro, sino que realmente ellos estaban en lo correcto al confiar en Jesús, que realmente Jesús era el Hijo de Dios, que realmente Jesús había venido y que los cristianos que estaban predicando a Cristo estaban en la verdad, porque Jesús dijo que Él era la verdad, porque ellos habían puesto su confianza en aquel que es Dios y aquel que es verdadero. Amén. Entonces Saulo mismo vino a recibir a Jesús en su propia vida y luego es bautizado, luego se entrega a Jesús y se convierte en un predicador. Mira lo especial que pasa en la vida de Saulo y la misma Biblia aquí cuando el Señor se le aparece a Ananías. Ananías tenía que ir a orar por Saulo. Era algo que daba mucho temor porque era ir como a ponerse a la boca del lobo, ¿no? Este es el hombre que viene y son muy serios. Ellos mismos habían llevado al Señor Jesús a la crucifixión. Ellos mismos estaban llevando a los cristianos a las cárceles. Y cuando Dios le dice a Ananías, quien está allí en Damasco, para donde iba Saulo, está Ananías allí, un hombre de Dios, y Dios le dice que tiene que ir a orar por Saulo y le da unas indicaciones muy claras de en dónde está Saulo y de lo que está pasando con Saulo. Y le da la confirmación por el Espíritu Santo de que él debe ir. Lo que le dice a Ananías es: Señor, pero hemos escuchado este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Entonces Saulo ya tiene un récord, ¿no?, que lo acompaña y da temor. Pero Dios le dice que vaya porque este hombre, dice el verso 15, es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, mira, Dios tenía un camino preparado para Saulo. Dios tenía un camino preparado para Saulo, y esa es la palabra hoy clave: camino, el camino que Dios tiene para nosotros, que es un camino seguro. Saulo tenía un camino alejado de Dios, estaba en la dirección completamente opuesta. Y Dios tenía un camino para Saulo, y el camino para Saulo, dice aquí la palabra, es que él iba a llevar el nombre de Dios en presencia de reyes y de gentiles. Y si podemos adelantar un poco la película del libro de los Hechos y lo que pasó en Saulo, Saulo se convierte al Señor, Saulo se entrega, va y comparte con los otros cristianos, se hace parte de la iglesia y él empieza a ir a predicar la palabra de Dios en las ciudades griegas de los gentiles, porque Dios le dio ese llamado. Y Pablo hace unos viajes misioneros
que nos muestra el libro de Hechos, va en barco, va a diferentes lugares, predica la palabra de Dios en ciudades grandes, en medio de los griegos, en medio de los gentiles. La gente cree. Dios empieza a usar a Pablo, ya va a ser Pablo, se convierte en el apóstol Pablo, ya no es más Saulo. Dios le cambia por completo su vida, su identidad, le da un camino nuevo, un camino diferente. Y al finalizar en el libro de los Hechos, ya cuando Pablo ha ido a muchos lados, finalmente Pablo llega a Roma. Y Roma es la capital del imperio. Y para este momento Pablo ya ha predicado delante de muchos gobernadores, de muchas autoridades, porque lo han acusado y lo han llevado ante los gobernadores, lo han llevado preso. Y siempre que él se encuentra delante de estos gobernadores, él predica de Cristo. Y predica de Cristo con tanto convencimiento, con tanta claridad y con una experiencia de su propia vida, que estos gobernadores siempre son hombres de autoridad que no tienen que mezclarse con las personas que le traen delante, pero estos hombres siempre resultan tan convencidos por lo que Pablo les está diciendo y tan persuadidos a creer en Cristo. Y aún al final Pablo llega a Roma, donde se cree que él predicó aún al emperador romano, ¿no? Qué tremendo el apóstol Pablo. Pensemos solamente en el Nuevo Testamento. Mira, Pablo escribió después de los Hechos, hay una gran cantidad de cartas, Romanos, Corintios, casi la mitad del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. ¿Y por qué te digo esto? Porque mira, este hombre que en un momento está con su camino desviado, este hombre que en un momento está persiguiendo a la iglesia de Cristo, tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un encuentro con el que es el camino al cielo, creyó en él y de una manera tan milagrosa, Dios le hizo caer en cuenta de sus caminos equivocados y Dios lo pone ahora en un camino que él tiene preparado para él y llegó a ser el más grande de los predicadores. Amén. Mira lo que hace Dios. Esa es la obra de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer contigo y lo que Dios quiere hacer conmigo, lo que Dios quiere hacer con tu familia. Mira, el camino que Dios tiene es un camino seguro. Dios no se equivoca, quiero decirte esto. Dios no se equivoca. Los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios permanecen. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que cumple promesas. Dios es un Dios que hace cosas grandiosas, ¿no? Nosotros somos limitados, nosotros somos imperfectos, nosotros dudamos y nosotros no podemos ver el panorama que Dios ve. Nosotros no podemos ver el panorama que Dios ve. Y especialmente en momentos de crisis y de dificultades, aún vemos que todo está mal. Aún en esos momentos perdemos el panorama de Dios por completo y pensamos Dios se equivocó, Dios no nos va a responder, Dios no nos va a ayudar. Pero la verdad de la palabra de Dios es que Dios sí tiene el panorama completo. Dios conoce la película de nuestra vida. Dios conoce el final de la película de nuestra vida. Y la palabra de Dios nos promete y nos enseña que el destino que Dios tiene para nosotros es un destino de bendición, es un destino de vida, es un destino de abundancia, es un destino de bien y de bienestar. Y podemos confiar en eso porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios misericordioso y Dios es un Dios fiel. Amén. Y este es el testimonio de Saulo, quien se convirtió en el apóstol Pablo, que Dios le dio un destino diferente y fue un destino en el que se convirtió en un instrumento de Dios para ser testimonio suyo a reyes y a sacerdotes, ¿no? Y quiero preguntarte un momento entonces, ¿cuál es el destino de tu vida, ¿no? ¿Cuál es el camino o cómo te sientes hoy en la vida, en el camino que tú tienes? ¿Cómo te ves hoy en el camino? Pues si tú le entregas tu vida a Jesús, si tú recibes a Jesús, si tú le abres tu corazón, Dios promete que tú estarás entrando al camino seguro y al camino que Él tiene. Quiero compartirte unas cosas para que podamos recibir esto y recibirlo un poco más en nuestro corazón. Mira, ¿qué ocurre cuando nos encontramos con Cristo, ¿no? Esta es la clave, encontrarnos con Cristo. La clave es encontrarnos con Cristo.
Saulo se encontró con Cristo. Y esto lo decimos mucho en la iglesia. El que es seguro y verdadero es Jesús. El que transforma las vidas es Cristo. El que tiene poder es Cristo. Por eso es importante encontrarse con Cristo. Saulo se encontró con Cristo y esto lo decimos mucho en la iglesia. No es ningún otro santo, no es un santo, no es ninguna religión, no es ninguna filosofía, no es ninguna idea humana, es Cristo con quien necesitamos encontrarnos. Y decíamos ahorita que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino correcto porque Él nos acerca al Padre. Hoy tú quieres estar en un camino seguro. El camino seguro es Cristo. Él es el camino al Padre. No hay otro camino al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie nos puede acercar a Dios. No hay nadie que nos pueda acercar a Dios. No hay otro intermediario. No hay otra forma. No nos acercamos a Dios porque seamos muy buenas personas. No nos acercamos a Dios porque hagamos muy buenas obras. Nos acercamos a Dios porque ponemos nuestra confianza plenamente en Cristo. Y para mí es muy importante hoy decirte y preguntarte, ¿has tú aceptado a Jesús? ¿Has tú recibido a Jesucristo en tu vida? ¿Eres tú, le has entregado tu vida a Cristo? Porque eso es lo que finalmente cumple, ¿no? Y volviendo un poquito al pasaje, mira, Dios nos alumbra para que podamos conocerlo a Él. Y llama la atención de que a Saulo en el camino a Damasco, Dios se le apareció como una luz y lo dejó ciego. Repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y esto pasa cuando nosotros nos encontramos con Jesús. La luz de Dios viene a nuestras vidas. Esto es lo que nos permite tener un cambio de vida, que la luz de Dios venga a iluminarnos. Eso solo lo puede hacer Dios. Dios es el único que nos puede mostrar nuestros errores. Solamente la luz de Dios nos puede mostrar nuestros errores. Pienso mucho que si Dios no nos alumbra, nosotros no nos damos cuenta de que nuestro camino está mal. Si Dios no nos muestra, nosotros no nos damos cuenta de que nuestro camino está equivocado. Y eso es lo que Dios quiere venir a hacer. La Biblia habla de Dios especialmente como luz, como aquel que es luz y como el que quiere venir a iluminarnos. Y Juan, quiero leer un momento este versículo. En Juan, el capítulo 1, dice el versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Dios es qué? Dios es luz. ¿Cómo se le apareció Dios Jesús a Saulo? Dice como un resplandor de luz, ¿no? Y cuando venimos a Dios nos encontramos con aquel que es luz. ¿Y qué quiere decir que Dios sea luz? Bueno, quiere decir que Dios es puro, que Dios es santo. Entonces, cuando realmente encontramos el camino de Dios, estamos encontrando un camino de santidad y de pureza. Y sigue diciendo el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces Dios es el que viene a iluminarnos y a sacarnos de los caminos equivocados. No estemos caminando en caminos inestables, en esos puentes colgantes que tienen las tablas rotas y que están a punto de caerse, ¿no? A veces estamos caminando en la vida en esos caminos. Son caminos de oscuridad, son caminos cuando no tenemos la mirada puesta en Dios. Cuando no tenemos la mirada puesta en Dios, vamos a estar en un camino inestable, mi amado hermano. Y hoy te quiero invitar a que vengamos a poner nuestra confianza en Dios, a que pidamos a Dios que Él nos ilumine, porque dice la Biblia que Dios es luz y que el que tiene comunión con Él no anda en tinieblas. Y eso nosotros lo necesitamos, aunque ya tengamos a Dios en nuestra vida, nosotros necesitamos que Dios nos ilumine nuestro camino para que quite toda inestabilidad. Dios quiere venir a quitar la inestabilidad
Dios quiere venir a quitar aquellas tablas débiles de nuestro camino, que si nos paramos en ellas nos caemos, ¿no? Tenemos muchas debilidades en nuestro caminar con Dios. Tenemos muchas debilidades, tenemos muchas falencias, tenemos muchos errores. Pero Dios quiere que nosotros vengamos a poner nuestro pie en el camino seguro que es Cristo. Cada vez que invitamos a Jesús a nuestra vida, cada vez que presentamos a Dios una área de nuestra vida en la que estamos fallando, Dios va a venir para fortalecernos y eso va a hacer que nosotros estemos caminando en seguridad y que no caigamos. Dios no quiere que nosotros tropezamos, que andemos de tropiezo. Dios quiere evitarnos caídas y para evitarnos caídas las vamos a evitar cuando estamos en el camino de Dios. Mira, apártate de todo camino de oscuridad, de todo camino de tinieblas. Pongamos la mirada en Dios, pongamos la mirada en Él, porque Él es fiel y porque el camino que Él nos da es un camino seguro. Amén. ¿No le gustaría a usted hoy venir a Dios y que Él quitara todo camino equivocado de su vida? Mira, Saulo no sabía que estaba persiguiendo a Dios y fue Dios el que le mostró su error. Hoy podemos pedirle eso al Señor. Señor, muéstrame mi error. De pronto yo pienso que estoy bien. Muchas veces pensamos que estamos bien en muchas cosas. Y muchas veces andamos en cosas mal, pero no queremos reconocerlas. No queremos porque no las queremos abandonar. Pero si no las abandonamos, mira, vamos a seguir caminando en un camino inestable. Y de pronto en este momento tú dices, pero estoy bien. Pero sabes, a futuro no vas a estar bien. Y Dios quiere evitarte una tragedia. Dios quiere evitarte que te estrelles. Dios quiere evitarnos eso. Todo lo contrario, si de pronto hoy tú pasas un momento de dificultad y decides hacer un cambio y decides voy a confiar en Dios, mira, tu futuro va a estar asegurado. Si tú hoy en el presente dejas que la luz de Dios, esa luz preciosa, porque Él es luz y es una luz que bendice. Si hoy dejas que la luz de Jesús penetre tu corazón y tú abres hoy tu corazón a Dios y no te resistes, sino que abres tu corazón a Dios y reconoces tu necesidad y reconoces tu error y dejas que Dios venga, Él va a venir a tu vida y Él va a venir a traer claridad y Él va a venir a traer estabilidad y Él va a traer confianza. Pero necesitamos que Dios venga a iluminarnos. El apóstol Saulo, luego el apóstol Pablo, dice que cuando oró a Ananías por él, se le cayeron unas escamas de los ojos, ¿no? Piensa en eso. Él estaba ciego, duró ciego físicamente 3 días, pero luego cuando vino Ananías a orar por él, se le cayeron unas escamas, ¿no? Y yo creo que en esto Dios le está dando la vista que Saulo necesitaba para reconocer primero sus equivocaciones, pero luego también para reconocer el camino que Dios le había puesto por delante. Cuando pienso en Saulo, yo pienso en el hombre más difícil que pudiera existir para conocer a Jesús. Cuando uno piensa en Saulo, uno piensa en el hombre que tenía menos probabilidades para conocer a Jesús, porque lo estaba persiguiendo, no estaba persiguiéndolos. Pero fue tan fuerte la obra de Dios sobre Saulo que aquel que estaba persiguiendo a Jesús se convirtió en el defensor más grande, más valiente, más con todo. Mira, Saulo vino con todo a Jesús. Saulo vino con un encuentro tan grande que él con todo vino a Jesús. Y yo como quisiera que nosotros tuviéramos esa misma clase de encuentro con Jesús. Que realmente tuviéramos un encuentro con Jesús, que cambiáramos el rumbo completo de nuestras vidas, que cambiáramos el camino completo, que nosotros pudiéramos hoy entregar a Dios todo lo que nos estorba, que pudiéramos entregar al Señor todas nuestras dudas, nuestras incredulidades. Y claro, esto es un proceso de Dios, pero qué bueno que nos ocurriera algo como lo que le ocurrió a Saulo. Pero ¿sabes? Esto fue un milagro de Dios. Y vamos a ir concluyendo ya con esta parte. Mira, fue Dios el que con su luz le hizo entender a Saulo que lo que él estaba haciendo estaba mal. Él pensaba que estaba bien. Y fue Dios el que con su luz luego le quitó las escamas. Pero más que una vista física, le dio una vista espiritual.
y le permitió ver una realidad nueva con Jesús. Este hombre pudo ver no solo que estaba equivocado, sino que realmente Jesús es realmente Dios. Jesús es realmente la vida verdadera. Y se convirtió en el seguidor. Y dice luego que se bautizó y que comenzó como un seguidor de Dios. Mira, yo oro tanto que esto sea lo que pasa en tu vida, que tú y yo hoy podamos entregarnos completamente al camino de Dios. Que tú y yo hoy podamos realmente tener una convicción. Mira qué camino tan bonito nos ha dado Dios. Dios nos ha dado un camino seguro. Dios nos ha dado un camino claro. Es Jesús. Jesús es el camino al cielo. Jesús es el camino al Padre. Jesús es el camino a la vida eterna. Jesús es el camino a un propósito de Dios para nosotros. Es Jesús. Jesús tiene un propósito de vida para ti. Lo tenía para Saulo. Este hombre estaba perdido, pero Dios transformó su vida, le dio un cambio total a su vida y lo puso como un instrumento suyo. Yo creo que Dios tiene un propósito para ti. Yo creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y el camino se llama Jesús. Cuando ponemos la confianza plenamente en Jesús. Él es el camino, Jesús. Él es el camino seguro. Él es el camino y es la invitación que yo hoy te quiero hacer. Para que sigamos a Jesús. Jesús no solo es el camino. Cuando decimos seguimos a Jesús, estamos siguiéndolo a Él. Deja que Él te guíe en el camino. Deja que Él vaya delante de ti. Es un camino de fe. Es un camino de confianza. Es un camino en el que debemos creer que Él va delante de nosotros. Pero ese es el camino, Jesús. Oh Señor, yo te quiero dar gracias por ese camino. Por el camino que tú tienes hoy para nosotros. Por el camino que tú tienes para la iglesia. Vamos a orar un momento al Señor. Vamos a entregarle nuestras vidas a Jesús, al Señor. Vamos a pedirle hoy que hoy nos abra los ojos. Que Él abra los ojos a nuestras equivocaciones, pero que también hoy abra nuestros ojos para que podamos ver el propósito que hay delante. Padre, queremos darte gracias, Señor. Primero adorarte, primero bendecirte y reconocerte, porque tú eres la luz, Señor. Eres la luz de los hombres, Señor. Padre, gracias, Señor, porque vienes hoy a ser la luz de nuestras vidas. Gracias hoy por venir, Señor, a cada uno de mis hermanos a traer luz en su corazón, Señor. Gracias, Señor, porque viniste a salvarnos, Señor. Gracias, Señor, porque viniste a salvarnos de nuestros errores, porque nuestros caminos son inestables, Señor. Dice tu palabra que el hombre es como una hierba que un día está, pero al otro día pasa, Señor. Pero dice tu palabra, Señor, que tú, Señor, permaneces para siempre, que tus palabras permanecen para siempre, Señor. Hoy queremos quedarnos con esa palabra, Señor, que tú nos das, Señor. Padre, queremos quedarnos con esa palabra de confianza, Señor. Dice la palabra en Isaías 40. Vamos a quedarnos con esta palabra. Versos 7 y 8. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Hoy confiesa conmigo esta palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. El camino del Señor es un camino seguro. El camino que Dios tiene para mi vida es un camino seguro. Quiero que empieces a orar conmigo. Hay un momento, amada iglesia. Quiero que tomes un momento ahí en donde estás, que cierres un momento tus ojos. Vamos a venir hoy un momento con el Señor. Vamos a decir, Señor, Padre, Señor, todo pasará, todo cambiará, mas tú nunca cambiarás. Tú eres fiel y tu palabra es fiel y verdadera. Hoy, Señor, gracias, Señor, porque puedo confiar en tu camino. Gracias, Señor, porque hoy estoy en tu camino, Señor. Porque hoy un día estaba lejos de tu camino, Señor. Hoy un día estaba en mis equivocaciones como lo estuvo Saulo. Señor, pero tú viniste a encontrarme, Señor. Oh, Señor, hoy tú viniste y quiero tener un encuentro contigo, Jesús, Señor. En esta mañana, gracias. Vamos a adorar a Cristo. Vamos a dar gracias al nombre de Cristo. Gracias, Señor, porque hoy tú has quitado las escamas de mis ojos en el nombre de Jesús. Señor, yo estoy orando que toda escama, Señor, todo velo, Señor, que impida una visión clara, Señor, Padre, hoy se van los velos, aquellos velos que vienen a oscurecer la mente, aquellos velos, Señor, que nos vienen a impedir la vista, Señor, que nos impiden verte hoy, Señor.
Padre, tú nos hablaste en tu palabra, Señor, Padre, de la ceguera espiritual. Tú nos hablaste en tu palabra de la obra del enemigo que quiere venir a velar las mentes para que no te conozcan, Señor. Padre, pero nos hablaste del poder que hay en ti, Señor, para liberarnos y darnos vida. Hoy oramos vida en el nombre de Jesús, Señor. Padre, hoy oramos vida en el nombre de Jesús sobre mis hermanos, Señor. Gracias por ese milagro, Señor, de una visión nueva. Gracias por ese milagro de un nuevo nacimiento. Gracias por ese milagro de despertarnos para ti, Señor. Padre, gracias por sacarnos de la oscuridad de nuestras vidas, de la oscuridad de las circunstancias, Señor. Padre, cuando las circunstancias de nuestra vida se quieren poner nublosas, se quieren poner oscuras, Señor, pero dice tu palabra que tú eres la luz, Señor, y no tenemos por qué temer, Señor. Padre, hoy también queremos tener comunión contigo, porque la palabra dice, Señor, que el que anda contigo, Señor, no puede andar en tinieblas, Señor. Por eso quiero hoy pedirte que perdones mi pecado, y quiero invitarte, amado hermano, para que tú pidas hoy que el Señor te perdone tu pecado. Señor, lávanos, Señor, de toda maldad como iglesia. Padre, en el hogar, perdónanos del pecado en nuestra casa. Perdona el pecado que nosotros cometemos, Señor. Padre, es fácil mirar al pecado del otro, Señor. Padre, pero tú nos llamas a un arrepentimiento personal y genuino. Señor, queremos que ocurra en nosotros como en Saulo, que tuvo una conversión tan genuina. Tuvo un arrepentimiento tan genuino que de ir en un camino completamente opuesto al tuyo, vino a ser un instrumento en tus manos, Señor. Padre, queremos pedir eso en nuestras vidas personales, Señor. Padre, que tú nos apartes de todo camino de error, Señor. Apártanos de todo camino de maldad. Padre, háblanos por tu Espíritu Santo y que seamos sensibles a la voz tuya, Señor, para corregir nuestro camino. Padre, hoy queremos afirmarnos en el camino que es Cristo. Gracias porque podemos descansar en Él. Gracias porque podemos tener seguridad en Él, Señor. Padre, en un mundo que hoy cambia, en un mundo, Señor, que hoy está patas arriba, podemos nosotros estar seguros en el camino que es Cristo, que es un camino que no se moverá. Hoy andamos en el camino de Cristo. Señor, quiero pedirte y quiero invitarte a que pidas conmigo al Señor que nunca nos apartemos, que no nos alejemos del camino del Señor, sino que todo lo contrario, hoy nos entreguemos más y más a Él. Padre, yo te lo pido, despierta el corazón de tus hijos, despierta el corazón de tu pueblo. Padre, hoy en este momento quiero pedirte que nos des hambre y sed por ti, Jesús. Hoy en este momento quiero pedirte, Jesús, que tú nos convenzas más y más, Señor, de tu presencia, de tu realidad en nuestra vida. Que solo tú eres Dios, que solo en ti debemos confiar. Hoy no ponemos la mirada en el dinero, en las riquezas, ni en cualquier otra cosa. Hoy queremos poner la confianza solamente en ti, Cristo Jesús. Queremos hoy rendirnos completamente ante ti, Señor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por guardar a mis hermanos. Gracias por guardarnos, Señor, en los hogares, Señor. Tu presencia está con nosotros, Señor. Y tú vas delante de nosotros, Señor. Te invitamos hoy, quédate con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor nos continúe bendiciendo.